cercano, cercano Él está. Las felinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las felinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, no el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las felinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las felinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Amén. Feliz sábado, hermano. ¿Cuántos sabemos que la presencia de nuestro Dios está en este lugar? ¿Cuántos nos sentimos gozosos? Amén. Yo también me siento gozosa de estar aquí y les voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias en Mateo 24:44. Mateo 24:44. Cuando todos lo tengan, un fuerte amén. Amén. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para tener palabras de oración y recordemos la libreta de las peticiones, que sabemos que Dios siempre las escucha y las responde conforme a su voluntad. Amén. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, en esta mañana estamos muy agradecidos ante su presencia porque reconocemos que estamos en el mejor lugar del mundo, que es su casa de oración y de adoración. Le pedimos que nos guarde, nos cuide, que nos dé mucha sabiduría para aprender su palabra, sobre todo para ponerla en práctica. Gracias, Padre, porque su amor y su misericordia está con nosotros cada día. Le pedimos por la petición de la libreta. Usted conoce muy bien cada nombre, usted conoce cada corazón de la persona, usted sabe lo que necesitamos y sabemos y confiamos que usted obrará conforme a su santa y divina voluntad. Amén. También le pedimos que bendiga la ofrenda de las personas que dieron y las que no pudieron dar. Usted nos conoce a cada cual.
Le pedimos que este gozo que sentimos nunca se nos acabe y que cada día busquemos más de su presencia. Amén. Gracias por estar con cada uno de nosotros. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más estamos aquí congregados en este Día del Señor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, una vez más. Y aprovecho esta oportunidad para darle una bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos a través de nuestras 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Esas son nuestras 3 plataformas. De esa manera esta iglesia presenta el mensaje del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes, como dijo la hermana Eileen, todos podemos colaborar. Quizás usted dirá, yo no sé dar estudios bíblicos, yo no puedo predicar, no tengo tal vez ese don, pero sí usted puede hacer lo que todo el mundo hace, hasta los niños lo pueden hacer, de compartir estos mensajes que salen de esta iglesia cada viernes y cada sábado, y compartirlo con personas que usted conoce, familiares, compañeros de trabajo, amistades, en fin, vecinos suyos, para que ellos también conozcan el mensaje de salvación. No importa que ellos lo rechacen, algunos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar, solamente nosotros cumplamos con el deber que el Señor nos ha dado, de sembrar la semilla del Evangelio, y dejemos al Espíritu Santo que se encargue de los resultados. A su debido tiempo, si esa semilla cae en buen terreno, a su debido tiempo esa semilla germinará y dará fruto para vida eterna. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es compartir estos mensajes y hoy, pues, gracias a la tecnología, al internet, a las redes sociales, hoy tenemos más facilidad que hace 15, 20 o 30 años atrás, cuando no existía nada de esto. Así que damos gracias a Dios también por esta tecnología que si la sabemos usar para la gloria de Dios va a ser de mucha bendición. Bueno, el título de este tema de hoy es Preparaos, preparaos, preparaos. ¿Por qué 3 veces? Bueno, ya lo vamos a ver porque vamos a leer una pequeña nota del Espíritu de Profecía basado en Mateo 24:44, el texto que se leyó. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Esas son palabras de Jesús, no mías. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estas palabras deberíamos de considerarlas, porque muchos hoy están ansiosos, porque supuestamente va a venir algo grande en este país y en el mundo. Ya se están poniendo fechas para el acontecimiento que ha de tomar lugar en esta tierra, que es la segunda venida de Cristo. Se está hablando de una pronta ley dominical nacional en este país, y quiero decirles que esta ley dominical va a venir, sí va a venir, esto lo venimos predicando por más de un siglo nosotros como adventistas del séptimo día. Pero la preocupación que nos debe de tomar en nuestros corazones es, ¿estoy yo preparado? ¿Estamos preparados para el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús a esta tierra? ¿Qué sucedería, hermanos y hermanas? Yo me he hecho esa pregunta tantas veces. ¿Qué sucedería si no llegamos al cumplimiento de estos eventos proféticos que han de tomar lugar en este país muy pronto? Bien sea ley dominical, cierre de gracia, en fin, y otras cosas más. ¿Qué sucedería si no llegamos a ese tiempo? Hoy se está hablando de los 6,000 años. También,
que la mensajera del Señor habló en muchos de sus escritos. Se están poniendo fechas inclusive. Muchos han venido aquí y han traído fechas y se ha predicado el 2030 y otros eventos más. Se habla mucho de eventos que han de tomar lugar muy pronto a través del poder papal que va a la cabeza de este movimiento del nuevo orden mundial. En fin, todo esto, hermano, es profético. No lo podemos negar. Se va a cumplir. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, si yo no llego a ese tiempo, porque nuestra vida, mi vida y tu vida está solo en las manos de Dios, y si yo muero mañana, por así decirlo, o esta misma noche, ¿estoy yo preparado estaba preparado para haber sido sellado para vida eterna? ¿O tengo que esperar a que venga el 2030 para yo prepararme? ¿O que venga la ley dominical dentro del tiempo que sea necesario que venga para yo estar preparado o preparada? Esa es la interrogante que debemos de contestarnos. Voy a leer una declaración en Primeros Escritos. Todos nosotros tenemos ese libro en nuestros hogares. Este libro es un libro muy, muy importante que creo que debemos de leer si es que no lo hemos leído antes, y si ya lo hemos leído antes deberíamos de volverlo a leer. En la página 64 la hermana White tuvo un encuentro con su ángel que la acompañaba siempre, o la acompañó todo el tiempo de su ministerio en esta tierra. Y el ángel le dijo estas palabras a Elena G. White, por eso yo le di el título a este tema: preparaos, preparaos, preparaos. 3 veces se lo dijo. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Primeros Escritos, repito, página 64. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos y hermanas. Espero de que abramos la Escritura, porque aquí venimos a estudiar palabra del Señor. ¿Verdad, hermano Juan Carlos? Muy importante, ¿verdad? Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24. El libro de Mateo, especialmente el capítulo 24, es un capítulo que también debemos de leer de vez en cuando, muy a menudo, porque este capítulo que abarca el Sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25, está lleno de muchas lecciones y muchas advertencias para nosotros. Mateo 24, versículo 36, nos dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, mire, este versículo lo podemos interpretar de 2 maneras. ¿Cuál es la primera manera que podemos interpretarlo? De que como nadie sabe la hora, pues no sabemos si Cristo va a venir dentro de 100 años o 200 años. Y podemos tender a despreocuparnos por nuestra preparación espiritual. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, que la gracia, cada uno de nosotros se nos ha dado un tiempo de prueba en esta tierra. Probation time, dice en inglés. Me gusta más la versión en inglés porque en español dice la gracia. Pero si usted lee los escritos de Elena G. White en inglés, dice probation time, o sea, tiempo de prueba. Todos nosotros tenemos un tiempo de prueba asignado por el Creador. No sabemos cuántos años vamos a vivir en esta tierra. Nadie puede garantizar de que mañana va a estar vivo. Ni yo mismo, ni nadie, por muy saludable que estemos. Entonces, al morir nosotros, ese tiempo de prueba se terminó. ¿Podemos arrepentirnos después de muertos? ¿Sí o no? No. Exactamente, hermana Milagros. Usted ha estado en los seminarios aquí en esta iglesia, hermano. Los muertos nada saben. O sea, al morir la persona, su tiempo de prueba terminó. Entonces, la otra cara de la moneda de Mateo 24, poner fechas. Hay muchos movimientos hoy que se están levantando, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos a las redes sociales, porque muchos de estos ministerios ponen títulos escandalosos. Ya Cristo, esto se acabó en un año más, se acabó ya esto. Entonces la gente, usted ve todas las vistas, son miles y miles de vistas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se alimentan del sensacionalismo en las redes sociales. Entonces ahí está la otra cara de la moneda de Mateo 24, 36. El poner fechas.
Los 6.000 años terminan en tal año. Ya se acaba esto, se viene Cristo. Pero Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe. Pero no significa que no debemos estar preparados porque no lo sabemos. Entonces vamos a ver una cita del deseo de todas las gentes, lo que la hermana White escribió en cuanto a este texto de Mateo 24:36. Leamos por favor, o escuchemos esta declaración. Está en el deseo de toda la gente, la página 586. El capítulo 69, un capítulo muy recomendable para leer. Dice así, pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. ¿Lo ha revelado, sí o no? No. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, oigan bien, escuchen el lenguaje, si Cristo hubiese tenido libertad para revelar el día y la hora de su venida, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Eso tiene sentido, ¿verdad que sí? Hay quienes aseveran, oigan bien, aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro. Pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de ese terreno o de este terreno. Pero hay muchos que no, dicen, no, yo he trazado la profecía bíblica y Cristo tiene que venir en esta fecha. Y entonces noten cómo termina la nota. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? En esta iglesia, al menos en este púlpito, no se usa para predicar mensajes sensacionalistas. Tenemos que, el mensaje que se predica detrás de este púlpito tiene que estar basado en una así dice Jehová. No, yo creo, lo dijo el pastor fulano de tal, no, un tío mío que es un teólogo por más de 50 años. No, hermanos, si no lo dice el Señor en su palabra, es porque no les ha amanecido. O sea, la cita que acabo de leerles no da cabida para poner fechas de la segunda venida de Cristo. Jesús dejó una parábola, la parábola del siervo vigilante. Yo sé que ustedes han leído esa parábola muchas veces, pero vamos a repasarla nuevamente en Lucas capítulo 12. Acompáñenme por favor, si son tan amables, Lucas capítulo 12, y leeremos los versículos de el 35 al 40. Lucas capítulo 12, del 35 al 40. Noten bien el lenguaje de Cristo. Este es Jesús hablando. Lucas 12, 35. ¿Qué dice? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra ceñidos? ¿Qué usted entiende por esa palabra ceñidos? Esa palabra ceñidos es ceñirse alrededor, apretarse el cinturón, equiparse con el conocimiento de la verdad. O sea, tenemos que estar preparados, en otras palabras. Así como el pueblo de Israel, cuando fue la hora de salir de Egipto, Jehová le dijo, ya es hora. Tenían que estar preparados. Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo? Encendidas. ¿Cuál es la lámpara que tiene que estar encendida? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. O sea, esta palabra no puede permanecer cerrada el resto de la semana después de que nosotros salimos de esta iglesia. Si queremos prepararnos para la segunda venida de Cristo, esta lámpara tiene que estar abierta. Tenemos que estar escudriñando, tenemos que estar alimentándonos de esta palabra. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 36 de Lucas 12. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese, ¿de dónde? Mire, no se le olviden esa frase, por favor, porque ya lo vamos a ver más adelante. Jesús nunca dijo, ustedes deben de ser semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. No, cuando Él regrese de las bodas. ¿Y por qué dice de las bodas? ¿Y por qué no dice cuando Él regrese por segunda vez? Ya lo vamos a ver. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Se recuerdan la parábola de las 10 vírgenes?
Versículo 37, estamos leyendo Lucas 12. Bienaventurados aquellos siervos, la palabra bienaventurado es bendecidos. Aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle ¿cómo? Velando. ¿Qué significa velar? ¿Estar qué? Estar apercibidos, estar atento, estar vigilante, despierto. Muchos sinónimos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Versículo 38 nos dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, o sea, un tiempo de espera, de demora aparente, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. No importa el tiempo que Jesús tome en regresar. No pongamos fechas, no especulemos. Velemos, estemos ceñidos nuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Versículo 39, ¿cómo termina el versículo 39? Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, o sea, no dejaría que su casa fuera asaltada o robada. Y termina Jesús diciendo, vosotros pues, estad ¿qué? Preparados. ¿Qué le dijo el ángel a la sierva del Señor? Preparados, preparados, preparados. Estad preparados para la hora, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, esa palabra ceñido, recuerdan que yo les dije que se acordaran esa palabra ceñidos de Lucas 12:35. Esa palabra también se encuentra en Efesios 6:14, se lo leo rapidito. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La misma palabra. ¿Con qué debemos estar ceñidos? ¿De qué? De la verdad, no de las falsas doctrinas. No de sensacionalismo. Tenemos que estar parados en una sí, dice Jehová, querida iglesia. Antes de la segunda venida de Cristo vendrán falsos cristos que traerán falsos mensajes. Esto va a tomar lugar. Jesús lo dijo en Mateo 24, 5 y 11. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, no a pocos. Muchos hoy están siendo engañados. Miles y miles de personas están siendo engañados a través de falsos mensajes que se están subiendo a estas redes sociales. Versículo 11 de Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué entiende usted por la palabra engañar? Yo la busqué en el diccionario. La palabra engañar es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Mentir, falsear, fingir o aparentar. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Satanás, Juan 8:44. Entonces, ya que estamos hablando de esto, estamos sentando esta base, las advertencias que Cristo dejó en su palabra. Nuestra preparación debe ser ahora, no en un tiempo futuro. ¿No les parece a ustedes? ¿Qué usted cree, hermana Iris? ¿Ahora o en un tiempo futuro? ¿Esperar que venga tal acontecimiento profético tal vez? Puede ser que tarde 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. Ya se está hablando mucho de este señor Trump, de que cuando él venga ya él va a poner la ley dominical en este país. Bueno, ya hay videos ya en las redes sociales hablando de eso. Pero no pensamos en nuestra preparación ahora. Ahora, ¿cómo estoy yo ahora delante de los ojos de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. Antes de la segunda venida de Cristo, vendrán pruebas y tribulaciones. Necesitamos ahora estar edificando sobre un fundamento seguro. ¿No les parece a ustedes? ¿O esperaremos a que venga tal candidato político y ocupe la Casa Blanca para así nosotros empezar a prepararnos? Vamos al libro de Mateo. Acompáñenme por favor, Mateo capítulo 7. Ustedes conocen esos textos. Hasta de memoria tal vez los conocen. Pero esto es un repaso. Estas fueron palabras que dejó Cristo en el Evangelio de Mateo, contenidas en Mateo 7:24, hablando de los dos cimientos, o sea, los dos fundamentos. Jesús dijo en Mateo 7:24 al 27 lo siguiente:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué tú y yo debemos estar edificando hoy? Sobre una así dice Jehová. Esta es la roca, hermanos y hermanas. Aquí está la palabra viva de Dios, Cristo Jesús a través de su palabra. Entonces, tú y yo seremos prudentes si estamos edificando sobre esa roca, no edificando sobre los dichos de los hombres. Vayamos a la palabra del Señor, alimentemos de esta palabra por nosotros mismos. Hay muchos que están alimentando, y yo no estoy diciendo, hermanos, por favor, no me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que en el internet todo es malo. No, hay mensajes muy buenos. Los mensajes de esta iglesia se suben al internet para la gloria de Dios. Y hay predicadores que están predicando la verdad presente en el internet. Pero hay muchos mensajes que son espurios. Nosotros no podemos estar alimentándonos todo el tiempo del internet. Tenemos que ir a nuestras Biblias, tenemos que edificar sobre esta roca la palabra de Dios, que es la vida de Cristo aquí para nuestra disposición. ¿Cómo sigue diciendo? Dice el versículo 25 de Mateo 7, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Vamos a ser azotados por todo tipo de vientos, vientos de doctrina. Esta iglesia ha sido azotada por muchos vientos de doctrina por más de 25 años. Y por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, nos hemos parado en la plataforma firme de la verdad presente. Pero aquí han venido muchas personas que han traído mensajes espurios, falsas doctrinas, para tratar de destruir y desestabilizar esta obra. Los que llevamos más años aquí en esta congregación lo sabemos. Pero ¿qué sucedió con esa casa? No cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Tenemos que estar fundados sobre esta bendita palabra. Tenemos que estar parados en un escrito está. Todo el mundo oye a un predicador en sus iglesias y todo el mundo dice amén, amén y amén, pero no están firmes en lo que dice un escrito está. Versículo 26, ¿cómo termina Jesús diciendo? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las obedece, le compararé a un hombre insensato, o sea, no inteligente, lo contrario inteligente o lo prudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu fuertemente. El azote de Satanás va a ser fuerte. Nuestra fe va a ser zarandeada, va a ser probada por el enemigo. Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Por qué cayó? Porque estaba fundada sobre la arena, no tenía un fundamento fuerte. Y fue grande su ruina. Todo esto va a tomar lugar antes de que vengan todos estos acontecimientos. Solo pensamos en el futuro o tendemos a pensar solo en el futuro. Vamos a predicar de esto, hermano. Hay que predicar de esto. Ya esto se acabó. Hay que hablar de esto. Pero no sabemos que todo esto va a tomar lugar antes de que ese tiempo llegue. Otro evento que va a tomar lugar antes de que ese tiempo llegue va a ser las persecuciones de Satanás contra aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 13, un poquito más adelante, Mateo 13, versículos 20 y 21. Mateo 13, versículo 20. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Son palabras de Jesús. Cuando habló de la parábola del sembrador, ¿recuerdan esa parábola? Los 4 terrenos. Mateo capítulo 13, versículo 20, ¿qué nos dice? Hablando del segundo terreno, la semilla que cayó junto a ¿qué? Junto a pedregales. ¿Recuerdan? De acuerdo al versículo 5. Mateo 13, 20 nos dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! ¡Qué mensaje maravilloso! Aquí me quedo en esta iglesia. Pero ¿qué dice el versículo 21? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? ¿Por qué es de corta duración? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, o sea, por causa de este mensaje de verdad, ¿qué sucede? Luego tropieza y se aparta. ¿Se acuerdan que les dije que nos acordáramos del versículo de Lucas 12:36? Cuando habló de venir de las bodas.
repito el versículo, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Por qué no dice cuando regrese del cielo a esta tierra, sino cuando regrese de las bodas? ¿Ah? Exactamente. De eso hablamos un poquito en el tema de anoche para los que tuvieron la oportunidad de verlo. Vayamos a Mateo capítulo 22, porque Jesús dejó otra parábola, que es una tremenda parábola, que yo tiemblo cuando leo esta parábola, porque tiene que ver con el juicio investigador. La parábola de la fiesta de bodas. Yo sé que ustedes la han leído muchas veces, pero no la vamos a leer toda, por supuesto. Solamente voy a citar los versículos del 11 hasta el 13. Un rey hizo un banquete de bodas. Ustedes conocen la parábola, no tenemos que entrar en detalles. Y mandó a llamar a los convidados a las bodas. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio no es solamente para nosotros, los que estamos aquí sentados en esta mañana. El mensaje del evangelio es para todo el que quiera venir y recibir la salvación en sus vidas. Por eso la invitación es para todos. Dice que el salón se llenó de invitados. Mucha gente le gusta ir a las bodas. ¿Por qué, hermano Juan Carlos, les gusta a la gente ir a la vez a las bodas? Por la comida, ¿verdad? Y por el pastel que se va a partir al final de la ceremonia. Entonces, dice el versículo 11 de Mateo 22, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entró el rey. ¿Cuándo entró el rey allá en el cielo? A hacer esa obra de investigación. En 1844, al final del gran periodo profético de Daniel 8:14. ¿A dónde entró, hermana Eunice? Al lugar santísimo, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué le dijo el rey? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué él enmudeció? Porque no tenía argumento para rebatir esa pregunta. Versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, entonces cuando estamos hablando de la experiencia de las bodas, eso nos recuerda a Mateo 25. Vayamos a Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan esa parábola? Nosotros no la vamos a leer toda, pero nosotros conocemos también el contenido de esta parábola. Eran 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Todas tenían lámparas, pero las 5 insensatas, tenían sus lámparas, pero no tenían aceite en sus lámparas. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. La obra que el Espíritu Santo debe hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo que se habló hoy en la lección de escuela sabática. Si no alcanzamos esa transformación de carácter en nuestras vidas, nos llegamos a formar parte de esas vírgenes insensatas, o esas 5 vírgenes insensatas. Bueno, ellas estaban preparadas para la boda, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, mire lo que sucedió, el versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Eso es un clamor. Entonces las vírgenes se despertaron porque todas estaban dormidas. Entonces, ¿qué es lo que va a despertar a las vírgenes en el tiempo del fin? El clamor de medianoche. Los mensajes de paz y seguridad no van a despertar nunca a una iglesia. Entonces todas aquellas vírgenes, dice el versículo 7, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recuerden, la lámpara representa la palabra de Dios. Todos tenemos nuestras Biblias. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Y qué le dijeron las insensatas, las prudentes? Sí, hermana, vamos a compartir el aceite con ustedes. No, entonces leí mal. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Por qué este aparente egoísmo de parte de las 5 vírgenes prudentes? Porque recuerden, el Espíritu Santo, el aceite, representa ¿qué?
¿Qué hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? ¿Transforma qué? Nuestros caracteres. Hermanos y hermanas, mi carácter yo no se lo puedo transferir a usted. A mí me gustaría ser como el pastor fulano de tal, dicen muchos. No. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra individual en tu vida y en mi vida. No es compatible. El carácter ni es transferible. Entonces estas vírgenes insensatas se quedaron sin aceite. Pero dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? El esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Nosotros hemos leído estos textos muchas veces. Esto tuvo un cumplimiento exacto en el gran movimiento adventista de 1844. Ya lo vamos a leer. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué respondió el Señor en el versículo 12? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y termina el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Nuevamente lo repite Jesús una y otra vez, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero ¿qué tenemos que hacer mientras, como no sabemos el día ni la hora, qué tenemos que estar haciendo? Velando y orando. Preparados, preparados, preparados. Bueno, vamos a leer una cita del conflicto de los siglos. ¿Usted lo trajo, hermana Eunice? Hoy no, pero hermana Eunice lo tiene que traer todos los sábados. El conflicto de los siglos, página 480 y 481, el capítulo 25. Les recomiendo ese capítulo. Se llama Jesucristo nuestro abogado. Yo sé que ustedes han leído ese capítulo. Escuchen esta declaración, por favor. Repito la página. El conflicto de los siglos, página 480 y 481. Dice, la proclamación, he aquí viene el esposo, en el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Entonces, ¿a dónde llegó Jesús? Al lugar santísimo, el santuario celestial. ¿Qué decía Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 36? ¿Qué decía, queridos hermanos y hermanas? Dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando regrese de las bodas. Cristo entró a las bodas el 22 de octubre de 1844, al final del gran periodo profético de Daniel 8:14. ¿Sabías tú eso? Esa obra se está llevando en el cielo hace más de 170 años. ¿Cómo termina la declaración? En la parábola del capítulo 22 de Mateo se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas bodas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter. ¿De cuál carácter? De Cristo, no mi carácter. Muchos dicen, lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter, pero ¿cuál carácter nos vamos a llevar al cielo? El de Jesús, no el mío, porque mi carácter no me va a dar nunca entrada al reino de los cielos. Lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero, de acuerdo a Mateo 22:11 y Apocalipsis 7:14. Al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa. Pero todos los que al ser examinados, oigan bien, resultan tener las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y determinar los que están preparados para el reino de Dios es la de ¿qué? Del juicio investigador. La obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Esta es la tarea que nosotros debemos estar haciendo ahora. Preocuparnos porque si mi carácter tiene las vestiduras del Hijo de Dios. En vez de estar preocupados por el término de determinado tiempo profético, en vez de estar preocupados cuándo viene la ley dominical, cuándo se terminan los 6,000 años,
Preocupémonos, queridos hermanos, si tenemos el traje de bodas puesto. ¿Por qué? Porque muy pronto tu nombre y mi nombre va a ser llamado al trono de juicio allá en el cielo. Antes de la segunda venida de Cristo, todos nuestros pecados han de ser borrados de los registros del cielo. ¿Sabías tú eso? De eso estuvimos hablando en el tema de anoche. ¿Qué dice Isaías 43:25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pedro dijo estas palabras en Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Salmo 51, David cuando se arrepintió de su pecado, dijo en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y en el versículo 9 del mismo Salmo 51, David termina diciendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué se habla tanto del perdón en la iglesia, del pecado, y se habla tan poco del acto de borrar el pecado? Siendo que esa es la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial a partir de 1844. Está borrando los pecados de los registros del cielo. Tus pecados y mis pecados. Y usted se preguntará, ¿y en qué momento mi pecado o nuestros pecados serán borrados? Tienen que ser borrados antes de que Cristo venga. ¿Han escuchado usted un mensaje espurio que se predica hoy en las iglesias del mundo cristiano que dice que estaremos pecando hasta que Cristo venga? ¿Lo han escuchado, queridos hermanos y hermanas? Eso no es bíblico, eso no es un mensaje bíblico. Ese no es el evangelio que Cristo dejó establecido en su palabra. Por eso es que la piedra angular del mensaje del primer ángel es el juicio investigador. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿qué hace la obra del juicio investigador en tu vida y en mi vida? Nos prepara para un día compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque mis pecados han de ser borrados. ¿Y en qué momento un pecado es borrado? ¿En qué momento? Cuando ha sido perdonado, ha sido justificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús y el pecador ha renunciado completamente a ese pecado. Así como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Se quedó en ese país distante y siguió viviendo en pecado. Regresó a la casa de su padre. Cuando el padre lo vio llegar, lo abrazó, lo besó y dio la orden, traed el mejor vestido y vestidle. ¿Por qué no lo mandó a bañar? Recuerden, es una parábola. Ese vestido, ¿a qué representa? La justicia de Cristo en tu vida y en mi vida hoy. Para que Cristo pueda vestirnos de su manto de justicia, querido hermano y hermana, nosotros tenemos que haber sido, ¿qué? Perdonados de todos nuestros pecados. Y para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados, tenemos que abandonar el pecado en nuestras vidas. ¿Hay perdón sin abandono del pecado, sí o no? Seamos sinceros, ¿hay perdón? ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados, ¿qué es encubrir? Esconder, ocultar. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Y la misericordia de Dios está acompañada de ¿qué? Del perdón. Porque el único que puede perdonar tus pecados y mis pecados es nuestro gran sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús. Y cuando tu nombre y mi nombre sea llamado ante el tribunal de Cristo, todos esos pecados que nosotros cometimos, al lado de esos pecados va a aparecer la palabra perdonado. Ahí lo dice el conflicto de los siglos. Usted tiene que leer ese capítulo, el juicio investigador. Perdonado. Y finalmente el Señor dará la orden a su hijo y le dirá, borra sus pecados. ¿Qué sucedería si al terminar la obra del juicio investigador nuestros pecados no llegan a ser borrados de los registros del cielo? ¿Qué ustedes creen que sucedería? ¿Se dan cuenta la importancia de este mensaje de hoy, queridos hermanos y hermanas?
En vez de estar preocupados en otras cosas, debemos estar preocupados en nuestra propia salvación y nuestra propia preparación. Repito la pregunta. ¿Qué sucedería si al terminar la obra del juicio investigador en el cielo, nuestros pecados no llegan a ser borrados de los registros del cielo? Vamos a leer esta declaración, el conflicto de los siglos, página 537. Capítulo 29, el capítulo del juicio investigador. Un capítulo que les recomiendo que lo lean, por favor. Repito la cita, el conflicto de los siglos, 537. La página. Dice, cada nombre es mencionado, o sea, en el cielo, cada nombre es mencionado. El Señor nos conoce por nombre y apellido a cada uno de los que estamos aquí sentados en esta mañana. Y a nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Cada caso cuidadosamente investigado. John Lopera, siga adelante porque él estuvo 40 años en la iglesia de Tampa. El próximo, no, cada caso va a ser ¿qué? Cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria, oigan bien, pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, sin arrepentimiento nunca va a haber perdón, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Claro, este mensaje es fuerte, un mensaje fuerte, pero es claro y contundente. ¿Por qué Dios no puede perdonar esos pecados? Porque no hay arrepentimiento. Dios no puede perdonar un pecado no arrepentido. Por eso es que vemos que el hijo pródigo, el padre nunca va a buscar al hijo pródigo en la parábola. ¿Por qué? Si el padre lo amaba tanto, ¿por qué no hizo el esfuerzo por ir a rescatar a ese hijo que estaba extraviado? Porque Dios no puede obligar a usted, no me puede obligar a mí a arrepentirme o abandonar el pecado en mi vida. Nosotros tenemos que dar ese paso, por eso dice arrepentíos y convertíos. Esa obra la tiene que hacer el pecador. Dios no puede hacerla por ti. No puede obligarte a ti a abandonar el pecado en tu vida o en mi vida. Por eso el padre no sale de su casa a buscar a ese hijo pródigo, lo está esperando. Cuando lo ve regresar, lo abraza. Le dice, mi hijo que se había perdido ha sido hallado. Que estaba muerto, ha revivido. Tú y yo, ¿cómo estábamos antes de conocer el evangelio? Muertos en delitos y pecados. ¿Sí o no? Esa era mi condición. Por eso yo doy gloria a Dios cada día en mi vida. Por lo que Cristo ha hecho en mi corazón. ¿Qué dice Apocalipsis 20:15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y hablando de la ciudad celestial, Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes van a entrar un día a la santa ciudad de Jerusalén? Solamente los que estén escritos en el libro de la vida. Y yo sé que va a salir usted preocupado, preocupada en esta hora cuando salga de este lugar. ¿Estará mi nombre escrito en el libro de la vida? Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, tu nombre está escrito ahí en los cielos. Si tú estás haciendo la voluntad del Señor, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú has venido aquí porque ¿quién te trajo? ¿Quién te obligó a venir aquí en esta mañana? El Espíritu Santo fue el que puso en tu corazón el querer venir hoy y escuchar palabra de Dios. Tiempo de preparación individual. ¿De qué manera debemos prepararnos individualmente? Bueno, hay consejos en la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo unos textos para ir ya cerrando con esta presentación. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Leeremos el versículo 13. Mire el consejo que nos da el Señor en su palabra. Primera de Tesalonicenses 3:13. Jesús decía, velad, o sea, estar alertas. Alertas por tu propia vida y por mi propia vida. Dice el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 3, para que sean afirmados vuestros corazones, ¿cómo? Irreprensibles.
en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos ángeles. Entonces, ¿cómo debe estar tu vida y mi vida cuando Cristo venga por segunda vez? Irreprensible y en santidad delante de Dios. Esa es la preparación que tú y yo tenemos que estar haciendo ahora. No esperar tal fecha determinada, que puede ser que suceda en 5, 10, 15 o 20 años. ¿Por qué no hacerlo ahora, hermanos y hermanas? ¿Cómo tenemos que estar delante de los ojos de Dios? Irreprensibles y en santidad delante de Él. Esa obra no la puedes hacer tú, no la puedo hacer yo por mis propias fuerzas. Es Cristo morando en nuestros corazones, que nos puede dar el poder para nosotros vivir una vida irreprensible delante de los ojos de Dios y en santidad. Allí mismo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, noten lo que el apóstol Pablo dice. Primera de Tesalonicenses 5, él vivió lo que predicaba. ¿Sabían ustedes eso? El apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23. ¿Qué dice él? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que hace esa obra? Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee la versión en inglés, si usted lee inglés y lee esa palabra irreprensible, en inglés es blameless. ¿Sabe lo que quiere decir blameless? Sin mancha. Me gusta como dice la versión King James. ¿Cómo debe estar nuestros caracteres cuando Cristo venga por segunda vez, querida iglesia? Sin mancha. Esto no es una norma establecida por esta iglesia. Esa norma la establece la palabra de Dios. Esta es la preparación que tú y yo tenemos que estar haciendo ahora, para que finalmente tus pecados y mis pecados sean borrados de los registros del cielo. Y seamos declarados dignos de ¿qué? Del galardón y la vida eterna. Cuando venga ¿quién? El esposo de las bodas. Las bodas se están llevando a cabo ya en el cielo por más de un siglo, más de 170 años. Y ya muy pronto esa obra va a terminar. Si nosotros no estamos preparados, aunque hayamos pasado 20 o 30 o 40 años en la iglesia, lamentablemente vamos a ser como las vírgenes insensatas, que gritaron y clamaron, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor nos va a decir, no os conozco, apartados de mí. Mientras nosotros nos preparamos, tenemos que tener un cuidado bien grande. ¿Y cuál es ese cuidado? Cuidado con estar mirando los fallos de los demás. Tengamos cuidado porque Satanás es muy astuto. Satanás quiere hacernos ver los fallos de los demás y creernos de que nosotros no tenemos fallos en nuestras vidas. Pablo dijo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la obra que me corresponde a mí hacer? ¿Mirar los defectos y los fallos constantemente de los demás? ¿O mirar o examinarme yo mismo? Un examen exhaustivo, ¿verdad que sí, hermana Lázara? Un examen profundo. Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quién es el que está juzgando en el cielo? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, querida iglesia, si vemos que un hermano está fallando? ¿Ah? Darle una palabra, un consejo. Un joven en la iglesia está fallando. ¿Por qué no nos acercamos a ese joven y le damos un consejo? ¿Qué dice el libro de Santiago? Vamos al libro de Santiago. Mira el consejo que nos da Santiago. Santiago capítulo 5. No seamos como Caín. Y usted dirá, ¿y por qué Caín? ¿Qué tiene que ver Caín con este mensaje? Ya lo vamos a leer. Santiago 5, versículos 19 y 20. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué consejo nos da la Escritura? 5, 19 y 20 de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa obra le corresponde solo al pastor de la iglesia. O a todos nosotros. Fulano de tal está haciendo algo, hay que hablar con el pastor. Pastor, mire, hable con ese hermano. ¿Y qué pasa? ¿Y usted no se atreve a hablar con ese hermano o esa hermana? ¿Por qué le echan todas las cargas al pastor? Todos nosotros somos guarda de nuestro hermano. ¿Sabía usted eso? ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? El Señor lo llamó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? Y él le dijo, yo no sé. Él sabía dónde estaba. ¿Y qué le dijo Caín a Jehová? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermanos y hermanas, mire, esto es un consejo que yo les doy en el amor de Cristo. Porque yo he fallado también. Si nosotros vemos a alguien que está fallando en la iglesia y no nos atrevemos a ir a donde ese hermano o hermana y darle un consejo en el amor de Cristo, de acuerdo a Santiago 5, 19 y 20, no hablemos de ese hermano o de esa hermana. Oremos por él entonces, si no nos atrevemos, o por ella, si no nos atrevemos a darle ese consejo. Porque todos somos guarda de nuestros hermanos, no solo el pastor. Esta obra no le corresponde solo al pastor. Es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables por, ¿qué cosa? Por el hermano o la hermana ahí en la iglesia. Termino con esta cita. Joya de los testimonios. Todos tenemos esos libros en casa, ¿verdad? Tomo 1. Página 30. Le recomiendo que lea este capítulo, por favor. Si usted tiene este libro, yo creo que este capítulo lo necesitamos leer. Repito, Joya de los testimonios, el tomo 1. Si no tiene el libro, lo puede bajar a su teléfono inteligente. Es gratis. Bajar todos los libros del Espíritu de Profecía. El capítulo se llama Eres guardián de tu hermano. Es un extraordinario capítulo. Noten lo que dice esta pequeña declaración. Los siervos de Dios deben unirse. ¿Cómo debemos estar nosotros hoy en este tiempo? Unidos, no separados. Han manifestado demasiado el espíritu que induce a preguntar, ¿soy yo guarda de mi hermano? La pregunta que hizo Caín en Génesis 4:9. Y entonces mire lo que respondió el ángel. Dijo el ángel, sí, eres guardián de tu hermano. Debes cuidar constantemente a tu hermano, interesarte en su bienestar y manifestar un espíritu bondadoso y amante hacia él o hacia ella. Uníos, uníos. Hermanos y hermanas, dice el apóstol Pablo que el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Pongamos en práctica estos consejos. Jesús tuvo mucho que decir de sus discípulos y tuvo suficiente argumento que hablar de ellos, porque todos tenían mucho defecto de carácter. Empezando por Pedro, por Juan y su hermano, que eran llamados los hijos del trueno. Pero Jesús nunca lo vemos en los evangelios criticando y hablando mal de los discípulos. Y sabía que uno de ellos era diablo. ¿Quién era? Judas. Es otro tema que tenemos que estudiar en otra oportunidad. Pidámosle al Señor que podamos prepararnos. Prepararnos ahora espiritualmente, para que un día podamos ser sellados para vida eterna. Lo que tenemos que preocuparnos ahora es en que todos nuestros pecados hayan sido borrados de los registros del cielo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Voy a pedirle a la hermana Gabriela Cruz, que pase. Ella va a anunciar el himno. Si ustedes son tan amables, vamos a ir poniéndonos en pie, por favor. Y vamos a terminar con este hermoso himno para la gloria de Dios. Mike. Puesto de pie, vamos a entonar el himno 176. 176.
pronto nuestros nombres pasarán en lista en los registros del cielo, en ese juicio investigador. Pidámosle al Señor en esta hora que cuando nuestros nombres sean llamados allí, no sean rechazados. Como decía la cita del conflicto de los siglos, todos son mencionados, unos son aceptados y otros son rechazados. Quiera el Señor, hermanos y hermanas, de que nuestros nombres, los que estamos aquí presentes y nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a la distancia, ninguno de nuestros nombres sean rechazados en el día del juicio, cuando tengamos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Pidámosle al Señor, necesitamos hoy más que nunca el carácter de Cristo en nuestras vidas, definitivamente. Esa es la obra que necesitamos lograr, alcanzar, para que el Espíritu de Dios nunca se aparte de nuestras vidas. Aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas para terminar con una oración, por favor. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor. Señor, usted nos hace un llamado a estar preparados. Preparados, preparados, preparados. El ángel le dijo a la mensajera del Señor 3 veces. Ayúdanos, Padre Celestial, a reflexionar en el mensaje que hemos escuchado en esta hora. Que este mensaje nos ayude, Señor, a entender la importancia de tomar la decisión, hoy más que nunca, de vivir vidas íntegras y rectas delante de sus ojos. Ayúdenos a apartarnos de todo lo que es mal, el pecado de nuestras vidas, nuestros defectos de carácter. Sabemos que solo Cristo tiene el poder para ayudarnos a vencer esos malos rasgos de carácter, bien sea hereditados o cultivados en nuestra vida aquí en esta tierra. Pedimos de todo corazón, Señor, que podamos ser vestidos en esta mañana con el manto de la justicia de Cristo. Que en todos nuestros pecados hayan sido borrados de los registros del cielo, Padre Celestial. Si no hay un pecado arrepentido, no hay un pecado perdonado. Y si no hay un pecado perdonado, nunca será borrado de los registros del cielo. Le pedimos de todo corazón en esta hora que la sangre de Cristo Jesús pueda limpiarnos de todos nuestros pecados y pueda borrar todos nuestros pecados. Padre Celestial, que cuando Cristo venga de las bodas, como dice la parábola del siervo vigilante y como dice la parábola de las 10 vírgenes, que podamos estar preparados para recibirle. Cuando Él llame, nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, aquí estoy listo para recibir de tus manos el galardón y la corona de la vida eterna. Quiero pedir una bendición por cada hermano y cada hermana aquí presente, Señor. Por los que han venido desde lejos, nuestros hermanos que han venido desde lejos manejando varias horas de camino. Oramos por ellos también para que su regreso a casa en el día de hoy o cuando tengan que regresar, también ellos, Señor, su presencia vaya con ellos y sus santos ángeles los cuiden y los protejan. También oramos por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía de este programa de hoy. Que el Espíritu de Dios, Señor, nos haya hablado a través de su palabra. Que podamos reflexionar en este mensaje que hemos escuchado en esta hora. Ayúdanos a no seguir creyendo fábulas, a no vivir o alimentarnos del sensacionalismo. Hay muchos ministros, Padre Celestial, que están haciendo mucho daño a través de estos temas sensacionalistas. Oramos, Padre, para que usted nos ayude a pararnos en la segura palabra profética, en esa plataforma firme, en esa roca que es la palabra de Dios, que es la vida de Cristo en nuestras vidas, que es viva y eficaz. Pedimos una bendición también por los jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Ayuda a los jóvenes, Padre, para que ellos se den cuenta de que nuestras vidas, el hecho de que ellos sean jóvenes, no significa de que ellos todavía tienen una vida por delante, como dice el mundo. Ellos son jóvenes y tienen una vida por delante, pero no saben que los jóvenes también se están muriendo en este tiempo del fin. Los niños se están muriendo en este tiempo del fin, porque el pecado ha traído la muerte a la raza humana. Ayuda a nuestros jóvenes de esta iglesia, a los jóvenes de tu pueblo que me están escuchando en esta hora, a prepararse, a que ellos tomen la decisión de renunciar a las cosas de este mundo y entregar su corazón y su vida a Cristo Jesús, que es lo más valioso, porque nos será dado un día, en aquel día, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en aquel día cuando Cristo venga, me será dada la corona de la vida eterna, y no solamente a mí, sino a aquellos que aman su venida.
Padre, bendiga los alimentos que vamos a compartir a continuación. Provéaselo a aquellos que no lo tienen, especialmente por nuestros hermanos y hermanas que están en países pobres como Nicaragua, como Cuba, como El Salvador, como Guatemala y otros países de Latinoamérica que están pasando por problemas de carácter social y político. En fin, oramos también por nuestros hermanos y hermanas, por su pueblo, para que usted también les pueda a ellos proveer también este alimento físico, al igual que este alimento espiritual. Pedimos todas estas bendiciones y le damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor.